Un tráiler transitaba por un camino de terracería. En su interior, dos hombres palidecían ante lo que sus ojos veían. Hay una frase que dice: una madre sostiene la mano de un hijo por un momento, pero sus corazones para siempre. Doña Dolores era una mujer ya casi anciana que vivía en una pequeña comunidad en el estado de Sinaloa llamada Escuinapa. Esta era muy esforzada, pues vivía en compañía de su pequeño nieto de nombre Luis, quien era huérfano, pues al morir su madre, que lo había criado sola, pues el padre solo se supo que se había ido del pueblo. Luis quedó al cuidado de doña Lola, como se le conocía a la mujer entre sus vecinos. Doña Dolores siempre procuraba lo mejor para Luisito, pues base de esfuerzos, doña Lola lo había podido inscribir en la escuela, por lo que siempre trataba que el niño estuviera bien. Ese niño era la luz que llenaba el humilde hogar de doña Lola. Decían que ella era una bruja retirada desde que cuidaba a su nieto, ya que los trabajos que ella hacía eran peligrosos y para no poner en riesgo a su nieto, dejó de hacerlo. Cerca de ahí, Cándido era un hombre alegre y despreocupado. Luego de haber pasado algunos años en Estados Unidos, en los que juntó algún dinero con el que logró adquirir un tráiler y un remolque con los que se ganaba la vida haciendo viajes. Mucha gente contrataba sus servicios, pues no preguntaba el contenido. Mientras le pagaran en tiempo y forma, él nunca hacía preguntas referentes a su carga. Prosperaba rápidamente. Al volver encontró todo muy cambiado, pues se había ido de bracero muy joven al otro lado. Al volver trataba de aprovechar el tiempo, pues era muy mujeriego, y a veces las plebitas, como él las llamaba, se le juntaban, cosa que lejos de preocuparle, le hacían sentirse orgulloso. Cándido siempre era acompañado por uno de sus primos, llamado Valentín. Era igual que su primo, muy pícaro con las mujeres y bueno para hacer negocios, pues en más de una ocasión le había conseguido viajes a Cándido, por lo que le recompensaba con su debida comisión. Ambos jóvenes siempre andaban bien alineados con buena ropa y en aquella época usaban botas de pieles exóticas. Y a pesar de que no era permitido debido a su profesión, su buena botella de whisky siempre los acompañaba, nunca les hacía falta, pues era de buen porte. Uno de esos días, Valentín fue contactado por una atractiva mujer que estaba interesada en contratar los servicios de Cándido. La mujer le dijo que dependiendo la rapidez con la que hicieran el primer viaje, ella les daría trabajo 2 veces al mes, pero sin duda lo mejor era el pago, pues era en efectivo y en dólares. Lo extraño que a diferencia de los viajes que estos acostumbraban a hacer, el viaje que les propuso necesitarían únicamente la cabina, pues ella les daría una caja con cámara de refrigeración, alegando que era carne de alta calidad que deberían entregar en Los Mochis. Como de costumbre, a los hombres solo les preocupaba que su pago fuera bueno, por lo que Cándido, al enterarse de la oportunidad que Valentín había conseguido, se alegró y le prometió una generosa propina a su primo, a quien en la mirada se le veía reflejada la ambición. Así realizaron su primer viaje y todo salió a pedir de boca, por lo que recibieron su pago rápidamente. La mujer les había dado un sobre, extrañamente era más de lo acordado, por lo que al tratar de hablar con la mujer, esta solo les respondió: se lo merecen. Creo que esto solo será el inicio, ya que los patrones quedaron muy conformes con el tiempo de su entrega. Ese día, ambos hombres decidieron celebrar, pues la mujer les había asegurado más viajes y más dinero, por lo que los primos hablaban que a ese paso, quizás pronto podrían comprar otro camión.
Una de las cosas que sin duda parecía extraña fue que los viajes siempre eran recogidos en pueblos pequeños y siempre entregados en un lugar muy vigilado de los Mochis, por lo que era cosa recurrente ver aquel camión transitar por la costera, que era la autopista que une a Mazatlán y los Mochis. Pero todo era demasiado bueno para ser verdad, pues uno de esos días el sistema de refrigeración de la caja se dañó. Así que al llevar una carga que ocupaba tener una temperatura muy baja, esta estaba en peligro de echarse a perder. Así que los hombres se preocuparon, por lo que se comunicaron rápidamente con la mujer que los había contratado. Esta se sorprendió y les dijo que no tocaran nada, que buscarían la manera de ir a buscarlos con otro remolque. Pero los hombres no estaban dispuestos a perder su ganancia tan fácil, así que intentaron arreglar la caja. Al paso de algunas horas, el olor que despedía el interior de la caja era muy fuerte. Valentín le dijo a Cándido que quizás deberían de ver que era todo aquello que estaba oliendo mal. Cuando los hombres se dispusieron a abrir la caja, hubo algo que les pareció muy extraño, pues la carne iba empaquetada, por lo que intentaron ver de dónde provenía ese olor. Luego de mover algunas cajas, se dieron cuenta que llevaban un compartimento, el cual iba sellado, y era de ese lugar de donde provenía el mal olor. Valentín propuso echar un vistazo, pero Cándido dijo, es mejor no saber, por lo que así lo dejaron. Luego de 2 horas, llegó un técnico en refrigeración para intentar arreglar el remolque, y algunos hombres con bastantes bolsas de hielo para intentar salvar la carga, pero lo extraño fue que no permitieron que Cándido ni Valentín se acercaran, por lo que luego de 1 hora siguieron su marcha hasta su destino. Cándido pensaba que era lo que en verdad transportaba, pues todo era muy extraño. Inclusive dudó si era bueno parar, pero por otro lado, la paga era tan buena que era difícil decidir. Así las cosas, tuvo que ir a recoger su carga, pero esta vez a un lugar cerca de la comunidad de la Cruz. Todo parecía normal aquella noche. Valentín iba muy eufórico, pues por fin había conquistado a una chica que hacía días cortejaba, por lo que le decía a su primo, después de entregar el viaje, tú y yo vamos a festejar. Ese día Cándido se sentía cansado, por lo que le pidió manejar de ida a Valentín y traer el camión de regreso. Así sucedió, pero hubo algo esa noche que volvió ese viaje inolvidable, pues antes de salir del camino de terracería, frente a ellos, se apareció un niño. Valentín intentó frenar con motor ya casi para impactar con él. El tráiler se derrapó casi para volcarse, provocando que Cándido se estrellara cerca del parabrisas, pues al ir durmiendo, solo sintió como su cuerpo salía volando de su asiento. Luego de reaccionar y preguntarle a Valentín lo que había sucedido, ambos bajaron con unas linternas para ver si el niño estaba ahí, pero no había nadie. La carga estaba bien, pero grande fue su sorpresa que al checar la puerta del remolque, ésta se había abierto a causa del accidente. Rápidamente los 2 jóvenes fueron a ver si la carga estaba completa, pero ahí descubrieron con horror a lo que parecía un coyote, pero más grande de lo común. Este despedía un olor a carne podrida. Este parecía verlos fijamente, pero luego de un momento, este huyó, así nada más. Después de esto, ambos hombres se mostraban nerviosos, por lo que acordaron detenerse más adelante por un café de esos especiales que acostumbran algunos traileros. Ambos quedaron impresionados, pero afortunadamente solo había sido el susto, pues la carga estaba completa. Luego de tomar café, se fueron rumbo a los Mochis para entregar. Ya de regreso y con el susto, hasta el festejo se olvidó. Pero eso solo había sido el inicio de sus problemas, pues pronto descubrirían algo que cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas.
y fue que la mujer que los contrató les pidió realizaran una entrega de emergencia. Inclusive les ofreció más dinero de lo que regularmente les pagaba. Ellos, ni tardos ni perezosos, se presentaron para recoger la carga. Pero ese día hubo un suceso extraño, pues por las prisas del viaje, las personas que entregaban la carga no cerraron el doble fondo del remolque. Cándido se dio cuenta de ese hecho, pero no dijo nada, pues sentía cierta curiosidad y pensaba investigar lo que realmente transportaban. Así ambos hombres emprendieron el viaje rumbo a Los Mochis. Ya como a medio camino, Cándido le comentó a Valentín que el doble fondo del remolque estaba abierto. Después de pensarlo por algunos momentos, ambos decidieron orillarse para saber de qué se trataba. Ojalá nunca lo hubieran hecho, pues descubrieron una macabra sorpresa, y fue que en el interior de ese compartimiento pudieron ver varios cuerpos, en su mayoría de niños, abiertos en canal como si de animales se tratara. Aparte de eso, vieron unas hieleras, donde se veían órganos que parecían haber sido extraídos de aquellos cuerpos. Ambos hombres palidecieron y sintieron una sensación de terror que les recorría toda la espalda. Además, que su estómago les provocó vomitar. Por si esto fuera poco, no estaban solos, pues aquel coyote que los había interceptado la noche anterior estaba frente a ellos, pero esta vez gruñía furioso, a punto de atacar. Cándido, al ver el peligro, tomó un bat de béisbol que siempre cargaba, pero lo que provocó fue que el animal se abalanzara sobre ellos. Valentín, por su parte, intentaba auxiliar a su primo, pero ambos hombres estaban severamente lastimados por aquel animal. En un momento, ante su mirada llena de incertidumbre, ese animal comenzó a caminar en dos patas y con una voz jadeante les exclamó: «Desgraciados, devuélvanme a mi niño, o aquí se mueren». Los hombres quedaron mudos, llenos de miedo, pero solo atinaron decir: «Nosotros solo transportamos, no sabíamos lo que traíamos». El animal los miraba fijamente. Al ver la cara de los jóvenes, poco a poco fue tomando forma humana, y se trataba de una mujer anciana que dibujaba una mueca de amargura y odio, pues tenía 2 meses que le habían robado a su nieto. Al tener el don del nahualismo, ella tenía sus sentidos más desarrollados, por lo que había conseguido seguir su rastro. Ella les decía en tono amenazante: «No se equivoquen conmigo por mi apariencia, pues basta que me decida y aquí termino con los dos». Al oír eso, ambos hombres estaban muertos de miedo, al grado que Valentín había mojado sus pantalones. Ambos rogaban por su vida y le dijeron que ellos podían ayudarla a dar con las personas que los habían contratado, que seguramente ellos estaban detrás de los raptos de esos niños. Ella les dijo: «Si tratan de engañarme, no vivirán para contarla». Después de eso, y ya más calmados, ambos hombres conversaron con la anciana. Esta les decía que ella nunca le hacía daño a nadie. Además les contó que ella era de la pequeña comunidad de Escuinapa, que su nietecito era lo único que tenía. Los hombres se miraron el uno al otro con dolor. Le dijeron que esa misma noche habían descubierto lo que en realidad transportaban y que eran cuerpos desmembrados. Al escuchar eso, la anciana dio un grito desgarrador de mucha tristeza y dolor, pues entendió que jamás volvería a ver a su amado Luisito. Luego de desahogarse, los hombres compartían su rabia e indignación, por lo que planearon un plan para ayudar a la anciana. Esta les agradeció y les dijo que cuando fuera el momento huyeran, pues seguramente la cosa se pondría fea. Lo primero que hicieron fue llegar al lugar donde entregaban los remolques. Esa misma noche, en aquel lugar,
Los hombres se entregaron como de costumbre, pero rápidamente se tomaron distancia del lugar. Muy pronto se pudieron escuchar disparos y gritos, además del rugido de una poderosa bestia, muy parecida a un coyote, pero esta vez se veía mucho más grande. Hombre tras hombre caía entre las garras de aquella bestia que disfrutaba el arrancar sus extremidades y una que otra cabeza. Pero la bestia estaba como loca, y en aquella masacre maldecía y gritaba, y decía: ahora sí pagarán todo el daño que han hecho. Esa noche, el infierno se desató en aquella oculta propiedad de los Mochis. Aquello era una escena dantesca, pues se podía observar grandes charcos de sangre, con cuerpos desmembrados. Algunos hombres fueron dejados con vida a propósito, pues aquella anciana nahual gozaba diciéndoles sentir un poco del sufrimiento que estos desalmados habían causado en esos angelitos indefensos. Pero faltaba más, pues bien dicen que para acabar con la serpiente hay que machacarle la cabeza. Ya de regreso en Mazatlán, los hombres contactaron con la misteriosa mujer que los había contratado. Esta no sospechaba lo que le esperaba. Cándido y su primo la encararon por los cuerpos y órganos que les había hecho transportar. Esta reaccionó diciendo: estúpidos, ustedes eran solo mis mulas. Esta es una organización donde se mueve gente muy poderosa. ¿De verdad creen que a alguien le importan esos mocosos? Más bien, les quitamos de sufrir. Si ustedes vieran cómo gritaban, es como tener un rastro. Son como animales, pero eso sí, ellos valen más muertos que vivos. Pero bueno, ahora ya lo saben, y está por demás decirles que están embarrados hasta la coronilla, por lo que si yo fuera ustedes, me callaría la boca. En eso los escoltas de la mujer le preguntaron si había algún problema. En eso los hombres le dijeron: no sabes lo que te espera, maldita. En eso doña Dolores se presentó ante la mujer y le dijo: yo tenía un nietecito, él era la luz de mis ojos, pero un día unos malditos lo robaron. La mujer se reía de la anciana y le decía: ¿tú crees que eso me importa, maldita vieja asquerosa? Mientras le daba un empujón. La mujer estaba a punto de subir a su camioneta cuando doña Dolores poco a poco se incorporó, pero ya no era ese frágil y cansado cuerpo. Ahora esa imponente bestia nahual se levantaba ante la mirada llena de terror de la mujer. Los escoltas quisieron abrir fuego, pero sus armas quedaron atascadas. En eso la bestia se levantó sobre sus patas traseras, era imponente, y caminó lentamente hasta la camioneta. La mujer suplicaba al ver cómo poco a poco la bestia terminaba con sus escoltas. Ya estaba por llegar su turno, y ella le dijo: ¿cómo era tu nieto? Si me dejas vivir, te daré información. Tu nieto puede estar vivo. La bestia se detuvo frente a ella. La bestia le dijo: habla. Ella respondió que en días un barco zarparía de Mazatlán y llevaba varios niños vivos. Tu nieto puede estar ahí. ¿Estás segura que no me mientes?, dijo la bestia. Ella respondió temblando: no, lo juro por mis hijos. La bestia le dijo: ¿cómo si tienes hijos? ¿No sientes dolor? Ella le respondió: la necesidad de mantenerlos y darles todo me orilló a esto. La bestia le dijo: pues te dejaré vivir, pero ya no los vas a poder ver, y tampoco los vas a poder tocar con tus manos. La bestia primero le sacó ojo por ojo, luego poco a poco le arrancó sus 2 brazos, pero no la mató, solo la dejó mutilada en medio de un charco de sangre. Los hombres huyeron del lugar. De Cándido y Valentín, lo último que se escuchó de ellos fue que se habían pelado para el otro lado. Dicen que Dolores se fue rumbo a Mazatlán con mucha furia y la esperanza de ver de nuevo a su nieto con vida. La humanidad está llena de maldad. La ambición y el poder corrompen,
Mucha gente es peor que los mismos animales. Y todavía preguntamos, ¿por qué estamos como estamos? La respuesta está en la depravación del ser humano que no tiene límites. Estas personas lo experimentaron con un resultado fatal. Una mujer se debate entre la vida y la muerte en un hospital de Mazatlán, Sinaloa, mientras los doctores ofrecían un diagnóstico poco alentador a sus familiares por la cantidad de sangre que había perdido, además de la infección en los tejidos debido a la pérdida de sus brazos y ojos, por lo que los doctores tenían a la mujer en un coma inducido debido al shock por la fuerte impresión que había recibido. Afuera la policía comenzaba con las investigaciones debido a la muerte de las escoltas de la mujer de nombre Fernanda. Todo era muy extraño, pues la mujer no tenía ningún tipo de antecedentes delictivos, pero sobre todo por la brutalidad con lo que se habían efectuado los ataques. Mientras tanto, en Los Mochis, Giovanni, uno de los líderes de una organización delictiva dedicada al tráfico de órganos y menores, hablaba con su socio americano William sobre el duro golpe que le habían dado a su organización. El americano le advertía a Giovanni que él no iba a tolerar ningún tipo de error, pues era mucho el dinero que estaba en juego. Giovanni le decía que no habría más retrasos. Además, ya tenían bastante material, como le llamaba a los menores, que habrían de ser llevados hasta un barco de Los Mochis a La Paz, que era donde los americanos llegaban para adoptar a los niños. Mientras tanto, a algunos kilómetros de ahí, en el pueblo de Escuinapa, doña Dolores se aplicaba algunas hierbas en una herida recibida cuando atacó a la gente de Los Mochis. La mujer estaba desesperada, pero aún albergaba esperanzas de encontrar a su nieto con vida, pues recordaba las palabras de aquella mujer que le advirtió de un barco que saldría del puerto de Los Mochis, en donde se transportarían varios de los niños que habían sido arrancados de sus hogares. Doña Lola sabía que debía darse prisa, pues ya había pasado una semana, pero al ser una mujer de pueblo, no sabía cómo ni dónde comenzar a buscar. Por lo que fue a buscar a Cándido, quien luego de todo lo ocurrido le habían comentado que volvería a cruzar para el otro lado. Tanto él como su primo Valentín, ellos estaban próximos a emprender su viaje, pero afortunadamente, doña Lola aún los alcanzó. Los muchachos le dijeron: doña Lola, ¡qué sorpresa! Creímos que jamás la volveríamos a ver. A pesar de que se habían conocido bajo circunstancias poco favorables, estos habían hecho una amistad y ambos deseaban justicia para doña Lola y su nieto. Ambos le dijeron que seguramente los hombres para los que habían trabajado ya los estarían buscando, por lo que habían decidido cruzar para el otro lado. Doña Lola les dijo: miren, muchachos, sé que no les puedo pedir que arriesguen su vida por mí, pero necesito su ayuda. Como saben, la mujer que los había contratado me dijo que había una posibilidad de que mi nieto aún estuviera con vida. Yo no sé cómo ni dónde comenzar a buscar, además que necesito prepararme, porque seguramente los hombres estarán en alerta para no ser sorprendidos. En eso Valentín, preocupado, le dijo a su primo Cándido: vamos, plebe, hay que ayudar a la doña. Después de ahí nos pelamos, ¿cómo ve? Cándido le dijo: pues vamos. Así que ideaban un plan para dar con los niños. En eso Valentín les dijo que había que sacarle la información a la mujer que los había contratado, aunque seguramente sería peligroso, pues cuando trabajaron para la organización pudieron ver que eran hombres poderosos, los cuales eran capaces de todo. De vuelta en el hospital de Mazatlán, Fernanda, después de ser sometida a varias cirugías, estaba convaleciente en el área de terapia intensiva,
cuando recibió la visita de Giovanni. La mujer estaba muy adolorida y apenas lograba pronunciar palabra. Esta, al ser cuestionada sobre lo que había acontecido, le dijo que fue citada por el trailero y su primo que hacían los viajes para reclamarle, pues ya estaban enterados de lo que realmente transportaban. Fernanda se esforzaba en hablar para advertirle sobre la bestia que los había atacado, pero no le dio tiempo, pues la mujer fue interrumpida por un reclamo airado de parte de Giovanni, que le dijo: «Estúpida, ¿cómo es que los dejaste con vida? Pero tú sabes bien que esos errores se pagan muy caros, y como tú ya casi estás muerta, pues mírate. Ciega además de mutilada, ya no me sirves. Me cobraré con tus hijos. Viéndolos quizás recupere algo de lo que perdí». Al escuchar todo esto, la mujer comenzó a gritar desesperada y se puso acelerada, al punto que las enfermeras entraron a la habitación para aplicarle un sedante, mientras Giovanni se marchaba molesto, azotando la puerta. En la comunidad del Rosario, en una casa de Cándido, veía un periódico donde en primera plana se apreciaba el caso de Fernanda, ya que había cobrado gran relevancia debido a la sangrienta y brutal manera como sus escoltas y ella habían sido atacados. Además, pudieron enterarse que estaba en un hospital privado en la ciudad de Mazatlán, donde la mujer se debatía entre la vida y la muerte. Los hombres pensaban en la manera para entrar a interrogarla, debido a que seguramente estaría vigilada, pero doña Lola dijo: «Déjenmelo a mí». Así que esa misma noche, Lola se dispuso a entrar en la sala del hospital donde Fernanda estaba internada. A esta le pareció estar soñando, cuando cerca de una esquina pudo escuchar esa voz que le parecía tan familiar. Fernanda, titubeante y con una voz temblorosa, le dijo: «¿Quién anda ahí?». Doña Lola le dijo: «Tú sabes quién soy y a qué he venido». Pero la reacción de Fernanda fue lo que sorprendió a doña Lola, pues lejos de mostrar temor, ésta le dijo: «Mire, señora, sé a qué ha venido, para que yo le diga cómo localizar a su nieto. Pero antes necesito pedirle un favor, y es que mis hijos también están en peligro. Prométame que los ayudará. Esa gente es muy peligrosa, pues hay gente del gobierno que los protege». Le dijo: «Seguramente aún ha de estar con vida su nieto. Lo llevarán a un barco que zarpará desde Los Mochis con rumbo a La Paz». Así Fernanda le dijo con lujo de detalle todo lo que debía hacer. Pero no solo eso, también le dio el número de alguien que podría ayudarla a entrar al barco sin que nadie se diera cuenta. Doña Lola veía con lástima a la mujer y le dijo: «Haré todo lo posible para devolverte a tus hijos». Fernanda lloraba, pues sentía que estaba arrepentida de todo el mal que había provocado. Después de eso, solo se pudo ver como una sombra que se alejaba sigilosamente de aquel lugar. De vuelta en casa de Cándido, doña Lola les contó todo lo que había podido averiguar, por lo que viajaron a la noche siguiente para pasar desapercibidos. Al llegar a Los Mochis y contactar a la persona que les ayudaría, se despidió de los muchachos, agradecida, mientras ellos le decían: «Hasta aquí llegamos, doña Lola, cuídese y ojalá recupere a su nieto». Luego de eso, doña Lola fue acompañada por un hombre de confianza de Fernanda. Ella puso al tanto al hombre de la situación, por lo que él le iba a ayudar a abordar el barco como parte de la tripulación, diciendo que era parte de las personas de limpieza. Al día siguiente, ya casi para anochecer, se dispuso todo para el viaje. Doña Lola trataba de inspeccionar cada rincón del barco, pero no había conseguido ubicar el contenedor donde llevaban a los menores. Sabía que no tendría mucho tiempo, además de que no podría darse a notar, pues su intención era terminar con las personas que iban a recibir a los menores.
Luego de casi 4 horas de viaje, un hombre armado vio a doña Lola inspeccionando cerca del área de los contenedores, pues le había parecido escuchar ruidos que provenían de uno de ellos. El hombre la encaró y le dijo que no tenía nada que buscar ahí, pero doña Lola parecía no importarle. El hombre se acercó y le dio un empujón y le dijo: «Lárgate de aquí». Pero doña Lola, desesperada, se levantó y empezó a llamar a su nieto. El hombre le dijo: «Maldita vieja», mientras intentaba darle un golpe con su arma. Lo siguiente fue ver cómo el cuerpo de doña Lola comenzó a cambiar. De pronto el frágil cuerpo de la anciana creció, además de llenarse de un pelaje pardo. Su rostro ya no era el de un humano, y en lugar de boca había un hocico lleno, grandes, de dientes que gruñían amenazantemente. Caminando en forma erguida sobre sus patas traseras, le dijo al hombre: «¿Dónde están los niños?». El hombre estaba horrorizado, temblaba sin dar crédito a lo que sus ojos veían. Él solo señaló hacia un lugar donde estaban apilados algunos contenedores. La bestia avanzaba lentamente hacia el hombre y le preguntó qué iban a hacer con los pequeños. El hombre dijo que él no sabía, pero había escuchado rumores que muchos eran adoptados por los gringos y que otros. El hombre en ese momento hizo un silencio mientras la nahuala le decía: ¿qué le hacen a los demás? El hombre tartamudeaba, pero al final confesó que los demás eran sacrificados para extraer sus órganos. La bestia tomó al hombre por la cabeza y le dijo: «Tienes suerte. Hoy no te vas a morir, pero jamás volverás a ver». Así que con sus garras sacó los ojos de aquel hombre. Los gritos de aquel hombre pusieron en alerta a todos los hombres armados, quienes, al preguntar qué había ocurrido, este solo gritaba que una bestia lo había atacado. Para ese punto, la confusión era evidente, pues algunos hombres comenzaron a gritar y a disparar a algo que se movía rápidamente como una sombra que los acechaba. Así continuó todo aquello hasta cerca de la madrugada, cuando llegaron a La Paz, en Baja California. Los hombres estaban alerta y ya a punto de desembarcar, llegó Giovanni con 2 camiones que iban a transportar 2 de los contenedores, que manejaban con sumo cuidado. Los hombres estaban nerviosos y se comunicaban por radio. Luego uno de ellos llegó con Giovanni para ponerlo al tanto de algo que los acechaba. Este le dijo: «No tengo tiempo para errores, así que sea lo que sea, mátenlo o ustedes pagarán las consecuencias». En eso Giovanni recibió una llamada de su socio americano para saber si ya habían desembarcado. Este le dijo que todo continuaba en tiempo y forma, por lo que quedaron de verse en un lugar a las afueras de la ciudad, donde llevaban a cabo sus negocios. Lo que estos hombres desconocían es que una figura silenciosa los seguía con la firme intención de vengarse. Pronto los camiones entraron en lo que parecían un rancho en las afueras de la ciudad. El lugar era prácticamente impenetrable debido a que estaba vigilado por hombres armados por todos lados. Dentro de un grupo de menores asustados bajaban de uno en uno de los contenedores. Era una escena muy triste ver el estado de aquellos pequeños que eran llevados por un grupo de mujeres que se encargaban de su aseo y alimentación. Ya en el despacho de aquel lugar, Giovanni brindaba en compañía de su socio William, quien era el intermediario por medio del cual se conectaban a familias americanas que buscaban los niños en adopción, cual si fueran animales. Los niños más agraciados físicamente eran los que eran seleccionados para ser adoptados. Ya en un salón, algunas parejas esperaban impaciente a los pequeños con la esperanza de conocer a alguno para llevarlo a casa. Todo era un negocio redondo,
en el cual había desde políticos hasta autoridades quienes permitían a este grupo de gente sin escrúpulos operar a cambio de sobornos de todo tipo. En aquel grupo de niños resaltaban unos gemelos rubios, que eran los hijos de Fernanda. En aquel lugar, los inocentes niños eran tratados como mercancía, pues eran subastados al mejor postor, por lo que las parejas no dudaban en ofertar para intentar llevarse a casa a los niños de su preferencia. Mientras tanto, en el sótano de aquel lugar, la realidad que se vivía era otra, pues múltiples cadáveres apilados, cual si fueran animales de un rastro se tratara, mientras hombres vestidos de médicos clasificaban y refrigeraban órganos extraídos de aquellos cuerpos. Era una escena irreal, ver la naturalidad e indiferencia con lo que aquellas personas trataban aquellos cuerpos, pues lo que ya no les servía eran colocados en bolsas como si de basura se tratara. En eso, ya casi para anochecer, la gente poco a poco se iba retirando. Giovanni se encontraba con su socio gringo en un despacho, viendo todo lo que habían ganado en aquella entrega. El americano le decía sobre algunos pedidos de órganos que debían entregar. Era mucho el dinero que se movía en aquella organización, pero también era bastante lo que estos repartían en sobornos a las autoridades, quienes les permitían operar sin problemas. En eso el americano le preguntó a Giovanni qué había sido aquello que había atacado a sus hombres, que esperaba no se volviera a repetir, pues no era bueno para llamar la atención. Después le dijo que él se regresaba para Los Ángeles y que volvía dentro de un mes. En ese momento hubo un gran alboroto en aquel lugar, pues apenas el sol se había ocultado en el horizonte. Comenzaron a escucharse múltiples disparos en las afueras de aquel rancho, lo que puso a los hombres en alerta. El terror se comenzó a apoderar de aquellos hombres al ver cómo una sombra se movía a gran velocidad, acabando con todo a su paso. Los hombres nerviosos disparaban sin ton ni son al ver todo ese alboroto. Giovanni le dijo a su socio que debería de ponerse a salvo, por lo que se fue a resguardarse al salón junto con los niños y algunas de las personas que los vigilaban. La desesperación era más que evidente, pues en un momento las luces comenzaron a prenderse y apagarse. De pronto el eco de una voz potente rompió con silencio. Era una voz grave, como entremezclada con jadeos. La voz les advirtió diciendo: van a liberar a todos los niños o aquí se van a morir todos. Giovanni les hacía señas a sus pocos hombres que aún le quedaban para ver de dónde provenía aquella voz. La voz se volvió a escuchar, ordenando liberar a los pequeños antes que se desatara el infierno en aquel lugar. De pronto, entre aquella confusión, un niño empezó a gritar asustado de una manera singular. A la bestia se le hizo conocida esa voz. Cuando escuchó a aquel niño, pudo confirmar lo que tanto anhelaba, así que se desató la masacre. Uno a uno, los hombres caían en las garras de aquella bestia. Pero Giovanni no se quedaría de manos cruzadas, pues pudo percatarse que aquello que se movía entre las sombras buscaba a alguno de los niños, por lo que al verse amenazado gritó diciendo: o te largas o termino con todos estos mocosos. Pero aquella bestia parecía enloquecida, pues a pesar de que los hombres le disparaban con armas de alto poder, ésta parecía no recibir daño alguno. Hasta que ya estando cerca de Giovanni y su socio, la bestia caminó erguida en dirección a los hombres. Poco a poco, las luces dejaron de parpadear. Los hombres temblaban al descubrir de lo que se trataba, pues ante los inútiles intentos por dispararle, uno a uno, los hombres caían destrozados por aquella bestia nahual. En eso Giovanni le dijo: ¿qué quieres, maldita?
La bestia respondió: «Ya te dije, deja ir a los menores». En eso, y ante el descuido de la nahuala, el gringo socio de Giovanni les disparó a quemarropa a los niños, pero la nahuala reaccionó rápidamente y se interpuso, recibiendo múltiples disparos. En eso Giovanni aprovechó para intentar terminar con la bestia. Pero es bien sabido que el amor de una madre vence cualquier barrera, por lo que sacando sus últimas fuerzas, la nahuala se consiguió incorporar para huir hacia el sótano, donde la luz tenue dejaba ver que iba dejando un gran rastro de sangre. Para este punto, el caos y la confusión reinaba en aquel lugar, pues los niños en el salón gritaban asustados, por lo que Giovanni y el gringo decidieron ir a buscar a la bestia para rematarla. Doña Lola, muy débil, se arrinconó mientras dejaba escapar leves gemidos de mucho dolor. Parecía que todo había llegado a su fin. En ese momento, y al borde del colapso, recordaba la dulce sonrisa de su nietecito, por lo que se arrastró hasta donde estaban las bolsas con los desechos de los cuerpos, los cuales despedían un olor insoportable. Ahí la nahuala dispersó todos los restos mezclándose para pasar desapercibida, acechando y atacando primero al gringo, quien fue alcanzado por una de las filosas garras de aquella bestia. El rostro de aquel hombre estaba lleno de terror y dolor, pues fue totalmente atravesado. La bestia no lo remató, pues después deseaba que éste experimentara en carne propia el dolor y la agonía de ver cómo la muerte, extendida en sus brazos, quería llevárselo, pero casi a punto de caer, este emitió algunos disparos al aire, alertando a Giovanni, quien al intentar reaccionar, solo pudo ver el cuerpo inerte de su socio, que yacía en medio de un gran charco de sangre, despedazado, con sus vísceras esparcidas por todo el lugar. Giovanni comenzó a estremecerse y temblar sin parar. Cuando volteó, pudo ver a la bestia caminando sobre sus patas traseras, con una mirada llena de odio e indignación. En eso la bestia lo atacó, derribándolo al suelo, y le dijo: «Devuélveme a mi nieto». El hombre, al estar cara a cara con la nahuala, no era capaz de articular palabra. Su mano temblaba sin poderse controlar, por lo que no fue capaz ni siquiera de poder jalar el gatillo de su arma. La bestia estaba ahí, expectante, con su mirada puesta en el hombre, que le había arrebatado su felicidad al secuestrar a su nieto. El hombre, al sentirse perdido, empezó a suplicar por su vida, pero ya su suerte estaba echada, pues aunque la bestia estaba herida, casi al punto del colapso, no descansaría hasta cumplir su cometido de liberar a los niños y rescatar a su nieto. Giovanni le dijo: «Te ofrezco todo lo que alguna vez soñaste, tan solo perdóname la vida». Pero la bestia jadeaba por el esfuerzo que le costaba mantenerse en pie y le dijo: «Tú crees que todo se compra con dinero, pero te equivocas, desgraciado. Tú me robaste lo más valioso que yo tenía. Ahora mírame, estoy agonizando, pero ¿sabes otra cosa? Aquella mujer a la que traicionaste te entregó en mis manos. Ella me pidió que te hiciera sentir un poco de todo el dolor que has causado». El hombre la interrumpió gritando con desesperación al sentir cómo el hocico de aquella bestia se acercaba al de él, cual gruesos hilos de sangre mezclados con una asquerosa saliva caían sobre su rostro. En eso la bestia comenzó a desgarrarlo poco a poco, con tal saña que los gritos de dolor de Giovanni cimbraban todo el lugar. Pero al igual que las otras ocasiones, la bestia no lo remató, provocando una muerte lenta y dolorosa. Después de eso, doña Lola estaba a punto de expirar, pero de nuevo la imagen de su nietecito le dio fuerzas. Al llegar al salón, ya en su forma humana,
se fue a donde se encontraban los niños, que estaban inquietos, atendidos por una joven. Doña Lola, con una voz cansada, débil, llamó a su nieto Luis. De momento, en medio de aquellos niños, uno corrió a abrazarla. Con lágrimas, doña Lola contemplaba aquel pequeño que era la luz de sus ojos. En ese momento, la joven que cuidaba a los niños se acercó para ver si doña Lola estaba bien, pero la anciana se postró en el suelo cansada y con heridas que le habían quedado de aquella lucha. La joven rápidamente trató de ayudarla mientras lo hacía. Le contó de cómo aquellos hombres la habían privado de su libertad usándola para cuidar y atender a aquellos niños. Doña Lola le dijo que ahora eran libres. La joven le dijo a doña Lola que intentaría buscar ayuda para que recibiera atención médica. Pero doña Lola le respondió: «Ay, mija, yo ya no tengo cura. Y si de verdad quieres ayudarme, pregunta entre los niños si hay alguien que sea hijo de una tal Fernanda. Pero el favor más grande que te voy a pedir es que ayudes a mi niño. Él solo me tenía a mí, pero ahora se quedará solito». Luisito no se separaba de su mamá Lola, como él la llamaba cariñosamente. Mientras la sostenía con sus pequeñas manos, mientras les decía: «Tú no me vas a dejar, tú no». Pero de pronto doña Lola lanzó un suspiro y expiró. La joven abrazó al pequeño Luisito, que desconsolado lloraba por la pérdida de su abuelita. En aquel lugar había quedado las huellas de aquella masacre, con cuerpos esparcidos por dondequier. La joven salió del lugar en compañía de los niños, quienes de a poco fueron devueltos con sus familias. En Mazatlán, Fernanda era presentada ante la justicia al haber sido identificada como parte de aquella organización. Al final se hizo justicia para aquellos a quienes las autoridades siempre ignoraron. El deseo de poder cegó a estas personas que acostumbraban a pasar sobre por quien fuera para lograr sus cometidos. Luisito encontró una familia al lado de la joven, pero a pesar de eso, jamás olvidó a su valiente abuela, que le enseñó el verdadero significado del amor. Ese que se sufre, ese que es sacrificio y ese que hace falta tanto en este mundo. Pero hubo algo extraño en aquel rancho donde pasaron todos estos acontecimientos. Y es que a pesar de hallar numerosos cuerpos, hubo uno que jamás se pudo hallar, y es el de doña Lola, la nahuala de Escuinapa. Hasta aquí llegó el relato de hoy. Muchas gracias si llegaste hasta el final, y si de en verdad quieres apoyar al canal, ve y escucha otro de mis videos. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.